Seguimos en Argumentos. Recuerde que están activas nuestras redes sociales, @argumentosgb en la cuenta de Instagram, @argumentos_gb en la cuenta de X. Allí ya pueden ir colocando sus comentarios y preguntas para nuestro invitado, Daniel Santolo, politólogo y también profesor de la UCB, hablando de este tema del proceso electoral, la importancia de la participación ciudadana y de entender el hecho de ir a ejercer su derecho al voto, el poder entender la importancia de la participación y que es algo individual de cada persona, pero también algo en lo que pueden instar y promover desde los distintos actores políticos. Y también hablábamos acerca de la transición y usted decía que no considera que se va a realizar una transición. Y justamente esa ha sido pues la palabra que más se ha mencionado durante este proceso electoral. ¿Por qué usted opina, al contrario de muchos, que no va a existir esa transición? Claro, porque aquí se ha argumentado, aprovechando el nombre del programa, que vamos a una transición. Politológicamente, cuando nosotros hablamos de transición, es que pasamos de un sistema o un régimen de gobierno autoritario, totalitario, a una democracia o otro tipo de régimen. Bueno, tenemos una democracia maltrecha, una democracia, bueno, mal llevada, pero nosotros lo que tenemos es que elegir un nuevo presidente para fortalecer la democracia, para fortalecer las instituciones, y las instituciones están allí. Nadie va a cambiar las instituciones. Lo que hay es que fortalecerlas, democratizarlas, darle mayor participación a la gente. Por eso yo digo que no es una transición, es un simple cambio de gobierno. Vamos a elegir un nuevo presidente, espero que sea demócrata y entienda que debe reconstruir las instituciones e independizarlas, porque ¿qué hemos logrado con este conflicto innecesario de años? Bueno, que el gobierno se tomó todas las instituciones y puso a su cabeza, bueno, gente plegada al régimen. O sea, no hay autonomía en la Contraloría, en la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Supremo de Justicia, bueno, y todos los poderes públicos. La Asamblea Nacional tomada totalmente por el chavismo, por lo que representa Nicolás Maduro, bueno, porque se la regalamos en esos llamados de abstención. En el 2005, cuando le regalamos toda la Asamblea Nacional, bueno, el gobierno ni corto ni perezoso nombró todos los poderes públicos a su servicio. Entonces, lo que venimos nosotros es a reconstruir la democracia, a mejorar la democracia muy criticada del puntofijismo, bueno, que fue una democracia que lamentablemente en los años 80, 90 sufrió una caída. Bueno, pero lo que hay es que reconstruir la democracia y eso parte del ciudadano. Nosotros tenemos que ser demócratas, tenemos que entender que debemos convivir todos, tenemos que respetar las opiniones de los demás, porque yo no puedo hablar de democracia si quiero borrar a una parte del país, borrar una parte del país, no importa su ideología. Tenemos que entender que lo que pasó en el puntofijismo, ADECO, PEI, los comunistas, todos se pusieron de acuerdo con los sectores militares. ¿Para qué? Para fortalecer al país, para evitar caer nuevamente en dictaduras militares. Bueno, eso es lo que hay que hacer ahorita. Escuchaba a María Verdial hablando de un pacto. Yo creo que ese pacto tiene que ir más allá, no solo de reconocimiento del proceso electoral, reconocer quién gane, sino firmar un compromiso de todos los candidatos que diga que vamos a hacer, por lo menos cuando se empiece a retomar el país, gane quien gane, qué vamos a hacer con la educación, con la salud, qué vamos a hacer con PDVSA. Hay voces que dicen que hay que privatizarla. Bueno, vamos a ponernos de acuerdo qué vamos a hacer con nuestra industria, cómo vamos a reconstruir los servicios públicos. Entonces yo creo que hay que presentarle al país un plan, además un plan compartido. Yo no entiendo cómo no es posible todavía que los 9 candidatos de oposición no se hayan podido sentar en una mesa Y a eso es lo que intercambiar esperamos. ideas. Entonces tú dices, bueno, si somos de oposición, ¿cuál es el problema? Sentémonos, busquemos una alternativa, presentémosles al gobierno una propuesta clara, precisa, de cómo recuperar al país. Bueno, y quien gane, que la ponga en ejercicio. Hay países que planifican a 20, 25 años. Eso es lo que necesitamos nosotros para salir de esta crisis, planificar qué vamos a hacer. Bueno, la educación tan importante. Por cierto, ahorita se han metido mucho con la vicepresidenta porque un profesor del liceo dejó de ser profesor para ir a vender Ajá. chicha. Se hizo viral el Se hizo video. viral el video, porque hay una realidad. Yo soy profesor universitario y no te voy a decir cuánto gano para que no me vayan a pitar, porque es lamentable, uno da clase por amor al arte. Entonces tú dices, bueno, ¿cómo reconstruimos un país sin educación, sin salud? Y ¿Cuánto que es el gana un factor médico? principal, la Claro, y educación, la la salud. cultura Tú ves y avanzar en los demás los sectores. hospitales están siendo abandonados, las enfermeras también tienen que salir a emprender, trabajan 2 días a la semana, el resto de la semana hacen torta. O sea, eso no puede ser un país.
Claro, y son esas respuestas, esas necesidades lo que esperan los ciudadanos Sí, pero ver en esos planes de no es gobierno. lo adecuado. Entonces, lo adecuado es que le digamos al país cómo va a recuperar el salario, cómo va a recuperar las pensiones. Nosotros tenemos casi 5 millones de pensionados. ¿De dónde van a salir los recursos para mantener esos pensionados? Entonces, bueno, yo creo que esos son los temas que hay que tratar y ponernos de acuerdo en una mesa. Y gane quien gane, digan, bueno, además, vamos a hacer un gobierno de coalición nacional. Yo no entiendo por qué es imposible sentarse con el contrario. Claro, y eso es una de las perspectivas que es importante analizar en el sentido de, veíamos en el caso de Estados Unidos, presidentes que, el expresidente Donald Trump reunido con Biden, que en sus diálogos pues no son amigables uno con el otro, No. sin embargo tienen la disposición de sentarse y dialogar. Y no es el mismo caso de lo que hemos visto aquí. Que usted decía, y que es importante rescatar eso, que exista ese debate donde se puedan escuchar esas propuestas de gobierno, porque al final no es que yo me siento cuál es tu propuesta y cuál es la mía es mejor que la suya, sino qué es lo que va a beneficiar al venezolano. Y esa planificación de 25 años también es importante. ¿Cómo recuperar? Porque muchas veces también se piensa, es la elección y si hay un nuevo presidente, el día de mañana está el cambio. Y realmente es por un proceso de construcción, de realizar diferentes cambios de las políticas públicas, de realizar la inversión también, que es importante para recuperar mucho de estos sectores, principalmente el de la industria petrolera. Pero ahora bien, ¿cómo lograr que realmente eso se dé? Que se puedan ver a todos esos candidatos sentados, porque si bien están las propuestas, desde los partidos se hace ese llamado a que se realice ese debate, pero hasta el momento no hemos visto a ningún candidato decirlo. Está bien, vamos a sentarnos. Incluso desde las universidades, aquí estuvo el rector de la UCAP diciendo, la Arturo Soto. universidad está disponible. Es un espacio académico que está allí para que los candidatos se puedan sentar y reunirse. Sin embargo, hasta el momento no hemos visto esa disposición poder volverse realidad. ¿Qué haría falta para que se pueda ver Primero, ese reconocer debate? al otro. Yo tengo un pequeño ejemplo. El presidente Petro en Colombia, apenas gana las elecciones, Álvaro Uribe, que es su peor contendiente, se sentó con Petro a discutir el futuro de Colombia. En México acaba de ganar, reafirmarse el movimiento encabezado por el presidente ANLO, y la que perdió le deseó que le vaya bien a la que ganó, porque si le va bien a la presidente, le va bien al país. Entonces, primero reconocer al otro, utilizar los espacios que tenemos, ahí están las universidades, ¿por qué no convocar a foros? Que la gente participe, la propia Asamblea Nacional, ¿por qué no prestarse para dar un debate? Eso es lo normal en democracia, eso lo vemos en casi todos los países, que se sienten, bueno, tal vez no se traten con mucho cariño, pero bueno, ahí la gente tiene la posibilidad de evaluar cuál es el mejor candidato, el que me garantiza mi estabilidad, resolver los problemas sociales, que por supuesto en Venezuela son muchos. Bueno, pero eso hay que esperar de los candidatos. Nosotros, por lo menos de Avanzada Progresista, lo hemos dicho, no podemos seguir en el conflicto, porque el problema no se resuelve el 28 de julio, ni el 29. Hay gente que está hablando del 29, ¿no? Como tú bien decías, el proceso venezolano para recuperar medianamente lo que hemos perdido, necesitamos 5, 10 años para recuperar solo la economía, recuperar las estructuras de colegios, universidades, hospitales, la vialidad en el país, el problema del combustible, la luz eléctrica, eso no se resuelve en 2 días. Y si seguimos con este conflicto, peleando unos con otros, no reconociéndonos, no reconociendo al presidente que sea electo ahorita el 28 de julio, bueno, ¿qué nos espera? Más conflicto, más confrontación, y el país, lamentablemente, la gente, ¿cuál es la salida que ve? Bueno, el Darién, Maiquetía o cualquier otra vía para irse del país. Y por cierto, este es un país que está quedando en manos de la gente mayor, y la elección va a descansar mucho en los adultos mayores. La elección va a descartar mucho en la edad media, edad promedio, porque los jóvenes no tienen interés en los procesos electorales. Y justamente de eso quiero que me hable luego de la pausa. Usted también como profesor universitario, que puede también allí palpar desde las universidades cuál es la perspectiva de los estudiantes, la perspectiva de los jóvenes, que también es importante en estos procesos electorales. Pero me lo va a responder luego de la pausa, ya venimos.